Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a hablar sobre un tema que es trascendental, la importancia de la educación para el desarrollo. Y para ello vamos a conversar con Gonzalo Chávez, quien es doctor en economía, profesor universitario, autor de numerosos estudios sobre la realidad económica nacional. Ha sido director de la Escuela de la Productividad y la Competitividad y actualmente es profesor en la Universidad Católica Boliviana. Bueno, entre otras muchas facetas que tiene. Gonzalo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Oscar. Pues un enorme placer estar nuevamente en tu programa y un saludo cordial a tu audiencia. Gracias. Gonzalo, quería justamente conversar con vos porque dentro de todas las discusiones que hay en el país, creo que en un artículo reciente introdujiste un tema que es importante pero que generalmente se deja de lado y es la importancia de la educación para el desarrollo. Me gustaría que nos expliques el concepto principal de tu planteamiento. Bueno, mira, quisiera empezar con datos muy frescos por ejemplo, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, publicado en el 2024, donde te dicen que han hecho varios exámenes y pruebas y para matemáticas han hecho una prueba de 25 puntos. 3 estudiantes aprobaron de 100, 3 de 100 aprobaron el test de matemáticas básico. 2 estudiantes de 100 aprobaron el examen de física, 2 y 3 el de química, ¿no es cierto? Entonces, 97 reprobados, 98 reprobados en física y 97 reprobados en matemáticas de 100. Y cuando uno observa otros indicadores de educación en Bolivia, como es el caso, por ejemplo, de que nuestros estudiantes en cuarto o quinto de primaria no pueden sumar una cifra de 2 dígitos o no entienden lo que leen. Y si vamos un poquito más en nuestros colegios secundarios, el nivel es sumamente bajo. En nuestras universidades tenemos serios problemas de formación integral de los estudiantes, y todo esto se traduce también pues en un promedio de productividad muy bajo en todos los sectores de la economía boliviana, ya sea sector público, sea sector privado. Entonces, el tema de la educación se convierte en un tema central porque es parte central del patrón de desarrollo que te mide generalmente con productividad. Tú no puedes ni siquiera incorporar tecnología, como es el debate del litio en la actualidad, si es que no tienes una contraparte de capital humano preparada para recibir esa transferencia tecnológica. Entonces, todo el debate en el país ha estado centrado, yo diría que casi por 200 años, en el tema de los recursos naturales. Yo hablo y hago una distinción entre el patrón de desarrollo económico, que tiene que ver con la manera que una sociedad se genera su excedente económico, en el caso boliviano, 200 años de recursos naturales, primero la plata, el estaño, el gas, el tema de la agroindustria, en fin, ¿no es cierto? Siempre vinculados a la extracción o a la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, este patrón de desarrollo también ha sido administrado ya sea por modelos más estatistas, como el actualmente, pero también con modelos más que apuestaron al mercado y al sector privado. En 200 años yo te diría que no ha cambiado significativamente la productividad, y lo que hemos administrado es la riqueza heredada, ya sea de minerales, ya sea del campo, ya sea de cualquier otro sector. Entonces, el patrón de desarrollo es el elemento que te da perspectiva de mediano y largo plazo. Y todas las propuestas que hemos hecho también están en el cambio del modelo, pero nadie habla del cambio del patrón de desarrollo, porque el modelo es cómo gestionas el patrón de desarrollo, es la forma de administrar el patrón de desarrollo basado en recursos naturales, que puede ser con más Estado o más sector privado. Entonces, en esa línea de pensamiento, el otro factor que ahora es mucho más fuerte
que en el pasado es el capital humano. Entonces tú produces más bienes y servicios y con mayor productividad en la medida que combinas, digamos, recursos naturales, tecnología, con capital humano que debería ser mejor. Entonces, si realmente queremos hacer un cambio en el patrón de desarrollo, debemos dar un shock en el capital humano. Con el stock de capital humano que tenemos en Bolivia, con nuestros estudiantes que no entienden lo que leen en cuarto de primaria, con resultados que de 100 se aplazan 97, con nuestros sistemas educativos también formales, colegios, universitarios, institutos técnicos, que no te dan el capital humano necesario, ningún modelo económico va a funcionar. Ningún modelo económico va a funcionar, ya sea el estatista, ya sea el privado, porque el stock de capital humano, el elemento que te hace mejorar la productividad, el elemento que te hace saltar en temas económicos en diferentes sectores, no lo tienes. El stock de capital humano es muy bajo. Yo estoy en una escuela de producción y la competitividad exitoso que ha graduado en 30 años 1.500 estudiantes. Uno dice, bueno, eso es un gran avance. Sin duda alguna ha sido muy bueno. ¿No es cierto? Nuestras universidades tienen más gente estudiando, pero si tú haces una comparación internacional, 1.500 graduados de máster en ciertas áreas, pero lo hacen un par de años. A nosotros nos ha tomado 30 años hacer eso. Entonces, no es solamente un tema de productividad, sino de escala del capital humano, que tengas un shock de capital humano. Entonces, toda la propuesta que yo estoy haciendo de cambio del patrón de desarrollo, que realmente sería lo revolucionario, es pues la conquista del planeta educación, porque capital humano significa mejores ideas significa más productividad, mejor tecnología, y eso se logra con un cambio en el sistema educativo, pero el sistema educativo no entendido solamente en el caso de los colegios, las universidades, la parte formal, sino entendido que este es un desafío de su Estado con su sociedad, ¿no es cierto? Y que tú tienes que hacer un shock de capital humano a través de cursos ejecutivos, cursos cortos, cursos tecnológicos, cursos dentro de las universidades, cursos dentro del sector privado, las instituciones, es decir, tienes que mover todo el tejido a través del cual se genere y se regenera el capital humano. Entonces, la conquista del planeta educación, pues es un desafío de cambio de mentalidad muy grande que mucha gente a veces no entiende, porque la primera respuesta que recibes cuando hablas de educación es sí. Sí, por supuesto, ¿quién va a estar contra la educación? Pero eso toma mucho tiempo, la reforma educativa puede tomar 20 años, y se entiende la política social educación como un proyecto de mediano y largo plazo y Gonzalo, que no habría posibilidad con eso termino, no habría posibilidad de hacer un shock de capital humano donde tengas resultados en meses o inclusive en años. Entonces, eso también hay que cambiar, ¿no es cierto?, de manera radical. Es decir, porque primero necesitas comenzar este cambio educativo hoy. Y segundo, necesitas resultados relativamente rápido. Ambas cosas se puede hacer en la medida en que tú cambies el patrón de desarrollo basado en recursos naturales que se están agotando a un patrón de desarrollo basado en capital humano que está creciendo, que te va a ayudar inclusive a recuperar, a mejorar y dar un salto productivo en los recursos naturales, porque no se trata de abandonarlo, sino que el eje conductor del programa de desarrollo a futuro está en torno del capital humano. Es una sociedad que se moviliza en torno de la educación para dar un shock educativo de corto, mediano y largo plazo. ¿qué es lo que ha fallado, Gonzalo, en nuestro sistema educativo para que 200 años después lleguemos a estos números que has expuesto y que además tienen, por así decir, la virtud de que se conocen después de mucho tiempo de manera oficial? ¿Por qué 200 años después realmente cuando se hace una prueba prácticamente se aplazan todos nuestros estudiantes? Y eso que no hemos llegado a someter a pruebas internacionales como las PISA, por ejemplo, a las cuales Bolivia se ha venido negando en participar. Bueno, yo creo que hay múltiples, digamos, problemas frente al tema educativo, ¿no es cierto?
nunca fue prioritario, nunca fue el elemento que digas, mira, ¿sabes qué? Ante todo, ¿cuál es tu primer desafío de política económica, política educativa, política social? La educación. ¿Cuál es tu desafío de desarrollo? La educación. Siempre estuvimos con la lógica de los recursos naturales. Había que privatizarlos, estatizarlos, había que sacarlos mejor, venderlos mejor, con transnacionales, sin transnacionales, nosotros. Siempre hemos girado en torno a eso y el tema educativo siempre ha sido secundario. Todos los sistemas de incentivos, las políticas públicas, los mecanismos que hemos tenido han hecho que nuestras universidades, nuestros colegios, nuestros institutos técnicos, todo el tejido educativo sea secundario. Eso se ha agravado mucho más en los últimos años, porque tú has hecho una transición demográfica muy importante, has hecho una transición inclusive de lo rural a lo urbano, que lo hemos visto en el censo de los últimos meses. ¿No es cierto? Tú has trasladado a la población económicamente activa, que estaba en su mayoría en el sector, digamos, agropecuario, agrícola, de muy baja productividad, no estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando en general, ¿verdad? De muy baja productividad a otro sector que en teoría debería ser de mayor productividad, que debería ser la manufactura o la industria, por ejemplo. Eso no ocurrió. Lo has trasladado al sector de menor productividad agropecuario a otro sector de peor productividad, que es el sector informal, donde el premio a la educación ha sido completamente anulado. Hace 15 años atrás, estudiar un año adicional de colegio te daba 15 bolivianos más, ahora te da 0, porque la mayoría del empleo está en el sector informal, donde no importa si tienes educación o no tienes educación, igual vas a tener un trabajo muy precario, de baja calidad. Entonces, ha sido el sistema de incentivos económicos, institucionales, obviamente la dificultad de realizar reformas educativas que han estado en la agenda en los últimos 200 años. Se han hecho varias experiencias, pero no se las ha conectado al modelo de desarrollo. Siempre se ha pensado que la educación va más lento, va en paralelo y en algún momento tiene su impacto en el desarrollo. No ha sido el centro de la política de desarrollo, porque cuando se convierte en una misión educación, y aquí sigo las ideas de una economista que se llama Mariana Mazzucato, que pone el siguiente ejemplo. Cuando tú colocas la misión de ir a la Luna, por ejemplo, allá en los años 60 con Kennedy, eso parecía un sueño muy lejano. Imagínate en los 60 decir, vamos a la Luna y hay que organizar la sociedad. ¿Qué haces? ¿Cómo comienzas? Porque son decenas, centenas, miles de actores públicos, privados que se van movilizando, universidades, institutos de investigación, la gente que va a hacer la ropa de los astronautas, los que van a calcular la órbita en que se va a mover el tema de los cohetes, cómo subimos arriba a los astronautas, los cálculos inclusive del tipo de comida, son decenas y centenas, pero la sociedad y su economía se organizó para esa misión, una misión que tiene cosas grandes, gigantescas, pequeñitas, es decir, pero los actores se articulan en torno de la conquista de la Luna. Lo mismo tenemos que hacer en términos educativos, por eso es tan importante el cambio del patrón de desarrollo y decir, ¿saben qué? Lo mejor que tenemos es nuestra gente, son nuestros jóvenes y tenemos que ir a la misión educación. Pero para eso, pues tienes que articular muchísimas cosas. Pero el principio es que tenemos que colocar en el punto número 1, 2 y 3 de la agenda del desarrollo el shock educativo. ¿Cómo comenzamos hoy día, desde esta noche, en las casas, en las familias, cuando le lees un libro a tu hijo y no lo enchufas a su internet o a su celular? Cuando eres capaz de que tus hijos creas un esquema para que les enseñen a los abuelos o a los padres a manejar mejor sus celulares, cuando en las universidades hacemos no solamente la formalidad de las licenciaturas, maestrías, doctorados, sino hacemos cursos ejecutivos, hacemos bootcamps, cuando de repente el sector privado, las empresas entienden que por año tienen que reformar y darles mayor capacitación a sus empresas. Si los municipios entienden que se necesita complementariedad con ciencia, con matemáticas, con química, con física, con informática, con liderazgo, con emprendimiento, a partir, digamos,
de centros que vayas creando en los municipios. Entonces, es la sociedad que se moviliza con su Estado para dar este choque educativo. Entonces, nunca hemos tenido esa capacidad de entender que el capital humano genera las ideas, que es el nuevo combustible del futuro. Ahorita nosotros estamos en un Zoom. Estos son ideas las que se han vuelto un software para hacer este intercambio de ideas. Y así hay centenas de cosas que se tienen que hacer. Entonces, si no consideramos eso y ponemos como prioridad número uno y hacemos que todas las políticas públicas, sectoriales, regionales, macroeconómicas, de corto, mediano y largo plazo, tengan como objetivo central la conquista del planeta educación. Todo lo que se haga se hace pensando a ver de qué manera esto afecta a la educación. Voy a hacer políticas de ajuste macroeconómico. ¿Y en qué queda la educación? Voy a hacer políticas sectoriales para el sector turismo. ¿Y en qué queda la educación? Voy a hacer políticas de apoyo al sector agroindustrial. ¿Qué rol va a jugar la educación? Es decir, la educación se convierte en el nuevo planeta a ser conquistado por diferentes áreas y ese es el cambio, en mi opinión, central que tienes que dar. Para mí, eso es revolucionario. Necesito no caminar en círculos sobre qué haces con los recursos naturales, si esta vez los privatizas o si los estatizas y ahora sí pones a los buenos y ahora sacas a los malos y eso hemos hecho 200 años. ¿No es cierto? Yo creo que el tema es que el centro del desarrollo, la productividad, la competitividad está en el capital humano. Gonzalo, vos hablabas en tu artículo que hay que pasar de ese patrón de desarrollo basado en el extractivismo al que apuesta al capital humano. Pero obviamente eso tiene atrás muchas cosas, porque el extractivismo está casado con una noción donde el Estado, por así decir, tiene un rol central en la sociedad. Y claro, atrás del Estado está quienes administran el Estado y quienes administran el Estado normalmente no le dan importancia a la educación porque es un proceso muy largo de 15 o 20 años y ellos quieren asegurar la continuidad del poder y para eso es mejor entregar coliseos o siempre hay la tentación, como ha sucedido, de buscar utilizar la educación para adoctrinar a la gente en su misma ideología. Por otro lado, apostar al capital humano, en mi entender, si te entiendo bien, significa pues que poner a la persona en el centro de la sociedad, pero esa persona con educación obviamente se libera, emprende, innova y reclama quizás también cada vez más derechos, por así decir, y menos intromisión del Estado en su vida. ¿Cómo resolvemos esta contradicción que lamentablemente en el país quizás se ha resuelto negativamente, desplazando la importancia de la educación y buscando que las personas sean mayoritariamente dependientes del Estado? Bueno, justamente yo creo que es cambiando la mentalidad y el eje de las políticas públicas. Si el eje de las políticas públicas está en qué hago con los recursos naturales, ¿no es cierto? Y todo gira si cuánto tengo yo de regalías, de impuestos, si esto va a estar controlado por ciertos grupos, si esto va a favorecer a tal cosa. Eso el sector privado lo va a seguir haciendo, porque en la propuesta no es que nos olvidemos de los recursos naturales, es que tú hagas una transición hacia el capital humano para justamente inclusive darle otro contenido a la gestión de los recursos naturales que nos va a acompañar por muchos años todavía. Pero la idea es que, ¿no es cierto?, desde el Estado, desde la sociedad, desde las familias, desde todo el tejido empresarial, tú seas capaz de dar un shock en el capital humano. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque uno dice, sí, muy interesante, pero la reforma educativa toma tiempo. No, mira, yo creo que, ¿cómo han hecho otros países para hacer esto? ¿No? Lo han hecho, por ejemplo, a partir del desarrollo local. Esta es solo una idea. En Colombia, ¿no es cierto?, han creado centros de futuro en los barrios más pobres de Medellín, por ejemplo, y a través de estos centros, que son unas infraestructuras donde la sociedad, la familia, lo regional aprende, se encuentra, han generado espacios donde, por ejemplo, los estudiantes que han hecho el colegio normalmente en la mañana, en la tarde van a tener clases de emprendimiento, clases de innovación, de creatividad, de liderazgo, de robótica, de software, complementos de matemáticas, de cálculo, cosas que están ayudando inmediatamente. Y son espacios urbanos donde el desarrollo local, sector público y privado, se ponen de acuerdo para hacer esto, ¿no?
En esos mismos espacios se está entrenando a las pequeñas y medianas empresas que hacen parte del barrio, a la tienda que vende comercio, a la tienda que vende pollos al espiedo, al productor pequeño agroindustrial, ¿no es cierto? Al que está vendiendo la metal mecánica, al que tiene un comercio en el sector informal. Es decir, ahí también se entrena, ¿no es cierto?, a los actores ahora dando cursos que la propia sociedad se organiza. Al mismo tiempo ahí estamos cuidando de los abuelos y las abuelas. Al mismo tiempo en ese espacio se están generando, digamos, apoyo para cuidar de los niños pequeños, para que las mujeres puedan tener mayor productividad y competitividad. Todas estas son actividades que no dependen del Estado, dependen de las comunidades que se organizan en municipios, en barrios, para hacer esto, y el Estado les proporciona, por ejemplo, la infraestructura, pero todo es iniciativa y emprendimiento privado que puede ocurrir, ¿no? También te digo que las empresas ahora pueden hacer programas de entrenamiento, ¿no es cierto?, que donde contratan a los jóvenes y cada 2, 3 meses les dan un bootcamp sobre innovación, sobre creatividad, sobre manejo de software, sobre programación, sobre inteligencia artificial, o si quieres, sobre manejo más sostenible de la agricultura, sobre manejo de agroquímicos, sobre manejo de productividad en el agro, pues decenas de actividades, y ya estás creando un mejor capital humano, ¿no es cierto? Las instituciones, las ONGs también participan de esto. Ahora, esto vas creando un ecosistema de shock educativo que no depende del Estado, sino que depende del desarrollo local, de la gente desde sus comunidades, que entiende que eso es fundamental para mejorar sus negocios, para mejorar su productividad, para hacer mejores emprendimientos. Entonces, ese es el cambio de mentalidad. Por supuesto que seguirás trabajando con mejorar las universidades, incentivarlas a que generen mejores actitudes, que tengan mejores programas, que los colegios cambien radicalmente. Habrá que cambiar en algún momento, va a ser muy difícil porque hay grupos corporativos muy poderosos. La ley Abelardo Cignani que te da este asunto, que es parte del problema, donde de 103 aprueban matemáticas, ¿no es cierto? Es el desastre. Eso también habrá que ir cambiando, pero como estos son, ahí sí, esa parte de la reforma toma más tiempo, pero hay otra parte que la podemos hacer esta noche, ¿no es cierto?, cambiando la mentalidad de los padres, que vayan a la casa y le lean un libro al hijo, ¿no es cierto?, y no lo enchufen a su celular. Entonces, pero eso es parte de ponerte como conciencia que la mejor inversión que uno puede hacer es en capital humano. Perdona que me ponga de ejemplo porque, digamos, parece pretencioso y, ¿no es cierto? Pero yo he estudiado en una escuela pública en Villazón, ¿no es cierto?, en la escuela Cornelio Saavedra, y he llegado a la Universidad de Harvard por oportunidad de suerte, pero también por un ecosistema que me ha permitido avanzar en esa dirección. Entonces, la educación es lo que te permite saltos cualitativos significativos y es el mejor ejercicio de la libertad, ¿no es cierto?, porque es a través de la educación que tú tomas mejores decisiones, que aumentas tu productividad, que eres más emprendedor, prometedor. Entonces, ese es un tema y eso tiene que volverse el nuevo santo grial en el debate de la política pública, todos los días de Dios en el ministerio. Yo habría que crear una unidad de capital humano dentro de la presidencia, que saco al ministerio de la presidencia, que vaya a ser la chicana política a la esquina si quiere, pero que todos los días, digamos, el ministro de Educación o el ministro de Capital Humano, como se llame, hable con el presidente y le diga: hoy hemos hecho tales programas de entrenamiento, hoy hemos aumentado esto, hoy hemos hecho... O sea, eso tiene que ser la nueva obsesión. Es como llegar a la luna. Tú te imaginas cómo movilizó, ¿no es cierto?, el sistema norteamericano en los 60, que no había nada de tecnologías que conocemos ahora, cuando el celular que ahora tienes era más poderoso que la computadora que llevó a la gente a la luna. ¿Tú te imaginas todos los actores que trabajaron con eso? ¿Por qué? Porque se pusieron la misión de la conquista de la luna. Pues la misión de Bolivia es la conquista del planeta educación, porque si no, no hay modelo que va a funcionar. Dejemos de mentirnos,
¿no es cierto? Ni el estatismo, ni el modelo más liberal va a funcionar con el stock de capital humano que tenemos, con jóvenes que no pueden aprobar más que 3 de 100 en el sistema educativo. Eso ni en el Estado ni en el sector privado. Si los chicos no saben sumar, si no entienden lo que están leyendo, ¿no es cierto? No va a haber, pues, empresa privada o sector público que va a funcionar. No se puede. Entonces, es clave subir significativamente el tema educativo, ¿no? Gonzalo, te agradezco mucho por compartir las ideas sobre un tema tan interesante, además por la pasión que le pones al tema de la educación, que creo que es un tema trascendental para que realmente se lo priorice en el debate público y además se busque construir esa nueva cultura en la nación en la cual realmente sea la gran prioridad la educación. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti y un gran saludo a tu audiencia. Gracias igualmente.